Costumbres Centrales, directamente desde Agraciada y Valentín Gómez, donde se encuentra la seccional 20 del Partido Comunista, donde se está realizando este acto de homenaje a los mártires asesinados en abril de 1962. Vamos a pasar nuestro sonido a la mesa amplificadora para que a los oyentes la palabra del secretario general del Partido Comunista Uruguayo, Rodney Arizmendi. Este frente que una vez más se alza como una esperanza de la República, de consolidación de la democracia y de avance hacia la liberación de la patria y del pueblo. Compañeros del PIT-CNT, hombres de todas las tendencias que unen a la clase obrera, a todos los trabajadores y asalariados, y que constituye una presencia de proletariado, de ese proletariado que es esencia de estos barrios, que está cambiando en la vida nacional, con vistas a contribuir a la unidad del pueblo con los cambios que pueden necesitar. De carácter conceptual, señor presidente, compañera Elisa, viuda de nuestro querido amigo y héroe Selmar Michelini, fundador del Frente Amplio. Hoy te toca aquí porque te toca representar este vasto movimiento nacional que reclama verdad y justicia, y el país presentaba que lo encausa una posguerra, pidiendo una firma, una modesta firma, para que el pueblo pueda decidir que los culpables, los asesinos de los 8 de la 20, y obviamente no sigan viviendo en esta patria, ni siquiera con sus compañeros militares. No voy a entrar en consideraciones de porque seguramente se quieran de este tema. Compañeros y amigos de los grupos del Frente, exigentes obreros, familiares de los 8 asesinados, compañeros que en la azotea sobrevivieron todas las heridas graves, familiares que han mantenido junto a nosotros el culto laico de estos héroes que fueron con su sacrificio un anuncio de la tragedia de la patria. Aquí venimos año a año desde la reconquista de la democracia, pero también en la clandestinidad o bajo la dictadura, a rendir homenaje a estos 8 compañeros fríamente asesinados por los que luego cubrieron de sangre y de dolor el país. Ahí sobre esa vereda, más allá de la ceniza y del paso de la gente, de la arena que arrojaron encima, todos los días está presente y florece la sangre. Convocando a los orientales, convocando a los trabajadores y al pueblo de estas barriadas a quien conocemos en casi 50 años o más de lucha proletaria, a sumarse hoy para consolidar la democracia, pero también para avanzar en esa democracia, asegurando la verdad y la justicia, la defensa de la libertad, de nunca más dictadura, pero también como parte inseparable de la libertad, de la institucionalidad democrática, de la reconquista del pueblo, la resolución de un proyecto de un Uruguay que avance, que rompa el dominio de la oligarquía
de los financistas, de los empresarios que lucraron con la dictadura y fueron parte orgánica de ella y que hoy reciben todos los beneficios, mientras los salarios no suben, aunque suben los precios. La desocupación está presente en todos los hogares, las capas medias del país son sometidas a todos los sufrimientos y la crisis corroe profundamente nuestra sociedad. Este es un lugar sagrado de la patria y de la libertad. Es un lugar de peregrinaje laico, pero también de compromiso de lucha. Los nombres de Mendiola, de Sena, de Cervelli, de Gancio, de Herman Fernández, de Abreu, de Ricardo González, de Rubén López, se mezclan con los héroes que cayeron a lo largo de la historia del país, de los que combatieron a la dictadura de Terra con Bruni, con Grau y los caídos del Morlán y el Río Negro, con los asesinados bajo el Pachecato como Hugo, como Liber, como Susana, como el Recalde y otros, más la cantidad inmensa de mártires del periodo sangriento de la dictadura, empezado en el año 73. Desaparecidos, cuyo nombre sigue gritando a la conciencia de la nación y apoyándonos en este referéndum que promovemos. Torturados por decenas de miles, niños arrancados de los brazos de las madres. Solo en nuestras filas nosotros hablamos de más de 12.000 presos torturados con decenas y con miles de años acumulados de cárcel y sufrimiento. En este mismo estrado, como representándolo a todos ellos, a los presos de la libertad, está el general Sereñi, preso durante toda la dictadura, símbolo y rehén. Firmeza y serenidad de la lucha, líder del Frente Amplio y hoy abanderado de los nuevos momentos en que la patria convoca a todo el pueblo más allá de distinciones para asegurar la libertad, pero avanzar hacia el bienestar, el progreso, la superación de la crisis, en el camino de que el pueblo no solo sufra, trabaje y tenga que dar su sangre para librarnos de la dictadura, sino que gravite en el gobierno de todas las patrias que quiso Artigas. Hay testigos de la tragedia. Primero Machado, que sobrevivió con un balazo en la frente, ya que estaba entre los que asesinaron ahí mismo, ahí sobre esa vereda, sin armas, fríamente en una operación preparatoria del asalto al poder de la dictadura. Ahí estaban Fernández Ferreira y Rodríguez, sobrevivientes en esa azotea porque no lo pudieron encontrar. Ellos repitieron lo que nosotros dijimos. Jaime primero en la Cámara, yo en la Asamblea General, de que habían sido fríamente asesinados en una operación premeditada, y hay que decirlo con todas las letras, organizada fríamente bajo la dirección del ESMACO
dirigido entonces por el general Gregorio Álvarez, el último de los dictadores que tuvo la República. Los cantores populares inmortalizaron el episodio con Citarrosa, con Yamandú Palacio, con Benavides y también con ese payador anarquista de Carlos Molina, que canta en todos los rincones del país. Arquitectos, escultores, artistas y obreros reconstruyeron este local para transformarlo en una casa monumento, recordatorio del crimen, lesión viva para el pueblo uruguayo. Ellos no podían aguantar la presencia acusadora. Bajo la dictadura lo echaron abajo. Destruyeron un pequeño armonio donde se hacían los cursos de educación del partido y se cantaban. Destruyeron la cabeza de Artigas esculpida por Fernández Tudurí para este local. Asaltaron las casas de los arquitectos y los obligaron al exilio. Rompieron las paredes. Hicieron pedazos los cuadros de variados artistas plásticos, glorias nacionales. No quería que esta casa acusadora y monumento anticipara los otros que hay que levantar en todos los rincones de la patria donde ocurrieron cosas como esta, y de la gran pirámide de la libertad que un día levantará nuestro pueblo. Pero para ello, acabar con la impunidad por los instrumentos que el pueblo se da. Pero muchas veces la gente que entonces no pasó estos acontecimientos no sabe hasta el fin la barbaridad que ocurrió en la Asamblea General frente al informe del general Mañani, a quien le habían dado un informe trucado que acusaba que adentro había armas, bombas, rifles y habían disparado contra fuerzas especiales. Yo lo único que hice fue leer, entre muchas otras cosas, en esa larga sesión de toda una noche en que hablamos tanto, la autopsia de los asesinados. Ella de por sí muestra la magnitud del crimen, la crueldad de los asesinos, la fría premeditación del atentado que se iba a librar contra la patria y contra la libertad, y que comenzó en la noche del 16 al 17 de abril en esta casa, donde fuerzas conjuntas fríamente montaron una provocación y asesinaron a los compañeros presentes. ¿Qué dice esa autopsia? Yo digo, en tercer lugar tengo aquí el resultado de 7 autopsias, ya que la de Cervelli no se practicó porque fue enterrado sin certificado de defunción. Aparece lo siguiente: Ricardo González, un solo balazo en la nuca desde atrás y la izquierda, ligeramente descendente. La bala quedó en el cráneo, muerte instantánea por lesión nerviosa. Rubén López, baleado en la nuca, con lesiones nerviosas mortales. Caído en el suelo, boca abajo, recibe otro balazo de la cabeza a los pies, desde unos metros, con bala que entró por el costado derecho de la cabeza y salió por la base del cuello del lado izquierdo. Muerte casi instantánea. José Abreu, primera herida de tórax que lesionó pulmón y provocó hemorragia interna. Segunda herida de tórax hecha desde arriba, no se sabe si estaba de pie caído en el suelo,
con disparo hecho desde la cabeza a los pies que lesionó pulmón y médula espinal. No murió instantáneamente. Elman Fernández, herido de bala en muslo derecho, que no lesionó huesos ni grandes vasos, solamente herida en la cabeza adelante atrás que provocó muerte instantánea por lesión del encéfalo. Raúl Gancio, una sola bala en el abdomen de adelante hacia atrás y hacia la izquierda, prácticamente horizontal por debajo del ombligo, que provocó caída al suelo por lesión nerviosa. Murió por hemorragia interna, por desangramiento, luego de estar tirado en la calle aproximadamente una hora. Luis Mendios, 6 balazos, 2 heridas y otras naturales. Muerte instantánea por bala en la cara que lesionó cerebro y salió por la nuca. Julio Sena, 3 balazos casi horizontales en el cuerpo. Y él además otro balazo en el muslo. No muere instantáneamente, sino por hemorragia, tirado en la calle por más de una hora. A Cervelli no le hicieron la autopsia. Ante esta denuncia, el general Mañani, para su honra, anonadado por mis acusaciones, por la dureza de mi acusación directa, al otro día vuelve a la Asamblea General y me dice: estoy acongojado, creo que usted tiene razón. Tiempo después lo obligan a renunciar a este general que muriera más tarde. Es decir, los mataron fríamente, vinieron a matarlos, pero la operación la habían preparado en la noche del 14 de abril en la casa central del partido. Llegaron disfrazados, entraron disparando, apartaron números de compañeros y pusieron frente a la pared los que hace presumir que eran los candidatos a la muerte, pero tropezaron que adentro de la casa había casi 800 personas y que una de ellas llamó al Parlamento, estaba la Asamblea General. Intervinimos violentamente, enfrentamos a los ministros que fueron al teléfono y luego con Gutiérrez Ruiz nos dirigimos a la casa del partido y llegamos viendo gente tendida, las carteras de las mujeres robadas, distintos objetos desaparecidos y una mascarada de hombres disfrazados con brazaletes que iban a preparar la operación que más tarde realizaron aquí. Pero ¿por qué esa operación? Preguntémoslo. Por odio anticomunista, desde luego. El anticomunismo fue la otra cara de la dictadura como instrumento ideológico y de guerra psicológica, y por eso el anticomunismo no hay vergüenza, instrumento de división, y está desprestigiado en nuestra patria. Pero no era por eso. Ellos querían lograr impusieron la proclamación del estado de guerra y la ley de impunidad, de la ley de seguridad, que solo el Frente Amplio no votó en la Asamblea General. Querían preparar fríamente el avance hacia el golpe de Estado. Conducían al país a la dictadura fascista o a la guerra civil. Y lo conducían paso a paso y sistemáticamente, y lo conducían sobre la sangre, sobre la muerte, etc. Desde luego la respuesta del pueblo lo recordaban aquí, fue inmenso. Desde la madrugada pararon las fábricas de la 20 y tras ellos se extendió el paro general. Más de 100.000 personas se aglomeraron en Sierra, 17-20 hombres de todos los partidos,
del Frente Amplio en primer término, organizadores obreros, pero de todas las corrientes políticas. Y allí llegó Monseñor Partelli a rezar sobre los 8 Pérez, lo que determinó que le escribiéramos para recordar que los auténticos defensores del sermón de la montaña y de la palabra cristiana y los marxistas podemos abrazarnos y darnos la mano en la defensa de la patria, de la libertad, del bienestar del pueblo, de la felicidad popular. Fue sin duda sereña y señera y clara la palabra del general Sereñi cuando en esos instantes, en medio del dolor, cuando todos nos crispábamos para dominar el odio, la pasión y la emoción que nos embargaba, en nombre del Frente Amplio se dirigió al país planteando la pacificación de la República, planteando detener las operaciones militares que en ese instante se desarrollaban después del 14 de abril, ya prácticamente del exterminio físico de los Tupamaros. Con plena conciencia Sereñi del momento invocaba un alto el fuego, una pacificación, una hora de entendimiento y de diálogo para salvar la República del dilema trágico: dictadura fascista y sangrienta o guerra civil. Hacía honor a su propia consigna lanzada del nacimiento del Frente: paz para los cambios y cambios para la paz, por la que hemos luchado antes, por la que hemos dado la sangre cuando no le dimos un día de tregua en la dictadura, por la que nos levantamos hoy firmas para la verdad y justicia, y por la que combatimos llamando a todos los orientales por un proyecto de transformaciones económicas, sociales, profundas, que arranque el Uruguay de la crisis y de las soluciones al pueblo. Desde luego su palabra no fue oída, resonó ampliamente en el país, resonaba en el Parlamento más allá de nuestras fronteras, y era sin duda algo así como el último momento para detener una dictadura fascista que avanzaba en hombros de sectores de generales siempre conspiradores, siempre adversarios de la democracia, que habían sido puestos en primer plano y que cuando encontraron el momento propicio y final dieron el golpe. Claro está, la dictadura había tenido antecedentes sangrientos. El Uruguay vivió como nunca en su historia el periodo tenebroso del Pachecato, siempre bajo medidas de seguridad, con un gobierno hasta físicamente integrado por banqueros y con la sangre corriendo por las calles, los salarios congelados y abriendo el paso a los militares fascistas que dieron el golpe de Estado. No nos olvidemos que en ese instante sectores importantes militares eran constitucionalistas, y entre ellos los generales que fundaron el Frente, con el general Sereñi al frente, a su cabeza. Ellos fueron separados para poner en primer plano a los golpistas de siempre, a los fascistas comprometidos con el golpe y con el imperialismo, como lo explica Filieggi, que era agente de la CIA en el Uruguay en ese tiempo, que luego desertó y publicó un libro famoso. Pero también era la contraofensiva del fascismo y del imperialismo en América Latina, el golpe uruguayo, y esto lo quieren hacer olvidar cuando dicen que todos somos culpables. El golpe uruguayo fue parte de una ofensiva general del imperialismo norteamericano
apoyándose en las oligarquías financieras y terratenientes y en los militares fascistas en el sur de América, para revertir el proceso libertador, nacionalista, socialista, avanzado, revolucionario, que sacudía el continente en búsqueda de su libertad. Por lo demás, ya habían fracasado la idea errada de que una minoría heroica con las armas en la mano podía cambiar el país y hacer la revolución. La vida había probado dramáticamente una vez más que la revolución la hacen los pueblos, las masas, las multitudes, que son capaces de vencer las dictaduras y cambiar los regímenes. Y no hombres aislados, por bien intencionados que sean, por heroicos y decididos que estén a ofrendar su vida por una idea. Pero también en nuestro país, en esta ola de golpes de Uruguay, Chile, Argentina, antes Bolivia, Perú, querían detener una esperanza que había nacido. El Pachecato asentó la crisis profunda estructural de la República, que ya había impulsado las recetas del Fondo Monetario Internacional por el primer gobierno blanco. Gobernó con medidas de seguridad como lo había hecho el primer gobierno blanco, en forma más feroz, más arbitraria, más ilegal, más agresiva. Ello había determinado la crisis de los partidos tradicionales y determinó que en su seno hombres representativos que no abdicaban de sus ideas y sus tradiciones, fallistas como Michelini y sus compañeros, blancos como Rodríguez Camuso o como Erro, fallistas como Alba, vinieron junto a comunistas y socialistas y demócratas cristianos, a intelectuales como Crotogini, como Villar y tantos otros, a militares patriotas encabezados por Seregni, 6 generales que estuvieron presentes en el Senado el día de la fundación del Frente Amplio, y con sacerdotes que comprendían que el camino del pueblo era en última instancia encontrar los caminos de la unidad de religiosos y laicos, civiles y militares, blancos, colorados, frente amplistas diríamos hoy, para darle una esperanza a la patria en la crisis de los partidos tradicionales y en la crisis estructural de la sociedad uruguaya. Sin embargo, fuimos derrotados y el fascismo del 27 de junio se instauró en el país. Su historia ustedes conocen: pisoteo de todas las instituciones y las libertades, barrer las mejores tradiciones desde el país, desde el campamento Artiguí hasta nuestros días, gobernar por el terror, por la llamada guerra interna, torturas, desaparecidos, allanamientos, asaltos en las casas, robos de domicilio, y eso acompañado de la entrega a la banca internacional, de la corrupción extendida hasta filas militares, del decaimiento y el desastre nacional. La resistencia que empezó en la huelga general no se escondía, y llegó un instante cuando la dictadura quiere estabilizarse, que en el 80 con el plebiscito demostró que la resistencia profunda se transformaba en vendaval de pueblo y la dictadura iba a caer. Allí otra vez, queridos camaradas, el Frente Amplio, el de los mártires,
en los de decenas de miles de torturados, de clandestinos, de presos, de exiliados, por boca de Sereni salido de la cárcel, planteó la palabra de la responsabilidad y la serenidad. Concertación de todos los patriotas en la más amplitud, porque lo primero era terminar con la dictadura, reconquistar la democracia y abrir el camino al país. El frente mostraba en ese instante dramático su responsabilidad. Él tenía heridas en todas partes. ¿Cuál de nosotros no conocemos la cárcel? ¿Cuántos son los que pasean y están aquí que conocieron los horrores de la tortura? ¿Cuántos tienen familiares desaparecidos? Sin embargo, había que encontrar una fórmula política sin demagogia, responsable y auténtica, de terminar con la dictadura sin claudicación e implantar la democracia para abrir una nueva hora en el país. Los hombres de la resistencia fueron los hombres de la paz, de la democracia y de las soluciones. Y allí nació el Nunca Más Dictadura. Y allí no sea acribillada por la conspiración enemiga, pero también significa arrancar las raíces putrefactas del fascismo. ¿Por qué se rompe la concertación pese a todos los esfuerzos? Yo diría, la concertación lo rompen, cierran esa perspectiva de diálogo y unidad de los orientales, porque era necesario que el gobierno aplicara dos elementos esenciales de su proyecto: la impunidad para los asesinos y su plan económico, que acompañado del plan político conduce a la actual realidad de la República, de atarse al pago de la deuda externa, al Fondo Monetario, a la política escandalosa de financiar la banca en todas sus pérdidas, mientras no hay dinero para jubilados, para obreros, para empleados públicos, para la vivienda, para la enseñanza, para la salud pública y para el campo, para abrir los frigoríficos, para desarrollar la industria, para dar tierra a los 27.000 criollos que fueron corridos de la tierra entre censo y censo. Y para hacerlo llegaron al extremo. La ley reclamaba tratar de silenciar al pueblo y que no hubiera oposición. Por eso se llegó al extremo de expulsar del Senado al compañero Araujo, un senador de la República. Al margen de las disposiciones constitucionales y legales, como lo dicen todas las opiniones recibidas de juristas, y como ellos lo saben perfectamente. No comprendían que el país, para defenderse, no debe sembrar el miedo, volverse de espaldas al pueblo, que la propia conquista y reinserción de los militares y su reencuentro con el pueblo exige la depuración de los que mañana mismo estarán dispuestos a alzarse para apuñalar la República, la patria, y dejar 8.000 tendidos en la calle como los compañeros aquí presentes. Las firmas que hoy recogemos, compañeros, y que es un desafío de honor, cada uno tiene que garantizar que en el plazo breve superamos esa cifra y que el pueblo pueda decidir.
el esfuerzo determinado que mucho más de la mitad de las firmas se consigan, pero no podemos estar conformes. Hay evidentemente un descenso de ritmo que no es descenso de voluntad, de esfuerzo, ni condiciones objetivas, ya que la gente firma aquí en el interior del país. Las firmas sintetizan hoy todos los elementos de la lucha que enfrentan las fuerzas en la República. La lucha por la democracia y su consolidación, la derrota de la impunidad, que es defensa de la democracia, y abrir un camino para que los uruguayos se entiendan, para enfrentar la crisis, para triunfar, como lo plantea el Frente Amplio, el PIT-CNT, las organizaciones populares, y seguramente lo siente cada blanco y colorado del pueblo, porque los que son de la oligarquía son muy pocos en este país, y son los que aprovechan del olor colectivo, que no identifican la miseria, en la desocupación, en la falta de trabajo y en todos los problemas entre el blanco, el colorado, el frente amplista o el hombre sin definición política. Por otra parte, si hay una lección de los sucesos recientes de Argentina, es que el pueblo dispuesto a combatir, llamado adecuadamente, es capaz de frustrar todas las conspiraciones y los atentados contra la democracia. Si algo se recoge de la lección argentina, es la primera, lo que está en la consigna que nació de Chile: un pueblo unido jamás será vencido. Y la segunda, para ser más breve, yo la diría con la frase del presidente Alfonsín, que parece dicha como una lápida para la impunidad en nuestro país. Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad a quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos y cometidos durante la pasada dictadura. No podemos en modo alguno aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Nos lo impide la ética, nos lo impide nuestra conciencia democrática, las normas constitucionales, así como las que rigen a las Fuerzas Armadas basadas en la disciplina. También nos lo impide la historia, de la que los argentinos hemos traído una clara enseñanza. Óiganlo bien: ceder ante un planteamiento semejante solo significaría poner en juego el destino de la nación. Entonces aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Y un pueblo unido es un pueblo en la calle, más allá de divisas y filiaciones políticas. Pero un pueblo unido es un pueblo con la cuaderneta y la virome en la mano, casa por casa, fábrica por fábrica, hasta el último rincón del país. Y cuando, compañeros, decimos esto, que no nos vengan con que nosotros queremos acorralar a los militares. No, queremos reintegrarlos al pueblo uruguayo. Queremos que ellos mismos puedan andar en la calle orgullosos de su uniforme, como podría ser los Sereños, el general Baliña, o Licano o algunos otros que veo aquí. Queremos que se integren a la patria y se liberen de aquellos que largo tiempo conspiraron en la sombra y aplicaron fríamente el asesinato
como en la 20. La tortura como a decenas de miles. El pisoteo de las libertades, pero cuya otra cara aplicaron la política económica de la banca, de la corrupción, de los Bebe Villegas y los mal llamados Valentín Arizmendi. Ni miedo a los fascistas con uniforme o sin uniforme, porque también hay muchos de los civiles que le lavaron los pies y algunos se sientan en el Parlamento luego de ser consejero de Estado. Pero tampoco antimilitarismo vulgar. En horas dramáticas para la República rechazamos una consigna que decía que el país se divide entre castristas y castrenses. No, el país se divide entre oligarquía y pueblo. El país se divide entre los que hunden a la República y la explotan. Esa oligarquía bicolor, como la del Banco Comercial tan beneficiado, donde los Otegi y los Vargas son blancos, pero los Pardo Santayana son gloriosamente colorados. Los enemigos de los militares son los Pinochet, que cubren de sangre y de lodo los uniformes. Son los grandes generales hoy presos, los asesinos de Argentina. Son los golpistas de Uruguay, que no se llaman solo gabazos. Es decir, aquellos sí son enemigos de los militares, porque están aprovechando incluso la impunidad para interponer una zanja, ya que estaba llena de sangre y de crimen, entre el pueblo y los militares patriotas y honestos que quieren reencontrarse con la nación. Y camaradas, para el Frente Amplio, para nuestro partido, para las organizaciones obreras y populares, para tanto uruguayo que siente el dolor, los temas de la libertad, de la democracia, de la impunidad, de la verdad y justicia, de las reformas políticas profundas de las instituciones uruguayas, son inseparables de la resolución de la crisis estructural que corroe la sociedad uruguaya, nos cierra el horizonte y nos deja la miseria, el dolor, la pobreza y la despoblación de la campaña, las fábricas paradas y los jóvenes que se van del país. Queremos el entendimiento de los uruguayos frente a la crisis, pero con un proyecto de transformación, de cambio, de justicia, de crecimiento. Ya no hablamos del proyecto radical y de fondo del Frente Amplio, que supone llevar a la clase obrera, a las capas medias y algunos otros sectores al gobierno del país para un cambio radical. Hablamos simplemente del progreso, hablamos simplemente de la justicia social elemental, hablamos simplemente del crecimiento económico. En un país que tiene menos de 3 millones de habitantes, podría albergar 10, 12, 15 millones, riquezas infinitas, y tiene por otra cara despoblación de la campaña, desocupación, salarios bajos, viejos a quienes se les trampean las leyes, frigoríficos parados en el país de las vacas, y oligarquía que sigue robando al país, al tiempo que las transnacionales y los bancos, a través del pago de la deuda externa y de las directivas del Fondo Monetario Internacional. Y desde luego estamos frente a esta política gubernamental. Esa política no ha conducido a un callejón sin salida. La ventaja del año 86
caídas del cielo de la situación coyuntural internacional y que han nutrido las novelas rosas que cuenta Servino por televisión, ya han terminado. En el 86 bajó el petróleo, bajaron las tasas de interés, hubo cotizaciones especiales del dólar. En el 87, un año muy duro frente a los uruguayos desde ese punto de vista. Suben las tasas de interés de la deuda externa. Solo el medio punto crecido en estos días supone 2.000 millones de dólares más en la deuda de los latinoamericanos en su conjunto. Y hemos pagado a costa de no resolver los problemas del pueblo, ni invertir en la economía, ni atender los problemas del campo, ni desarrollar la industria. Hemos pagado año tras año cientos de millones de intereses. Pero tomando solo la cifra del principio del 86, la deuda, pagando y pagando, aumentó en 105 millones de dólares, sin contar las que están en gestión. Según el Banco Internacional de Desarrollo, Uruguay, de los 15 países acogidos al Plan Baker, es el que tiene la deuda relativamente más grande. Tiene una deuda por habitante de 1.832 dólares. Eso es lo que debe cada uno de ustedes, que no lo deben pagar, desde luego, pero el gobierno se lo hace pagar por miles de maneras, del impuesto, de las normas financieras, de la política general. Es decir, lo que trae al país, a la inversión y al trabajo, se vuelve interés para los banqueros. El 78,5% del Producto Bruto Interno y más de 5 veces el valor de la exportación nacional. ¿Se puede pagar? Claro que no se puede pagar. Así lo dice Fidel Castro, pero empiezan a decirlo los distintos gobernantes del continente. Es necesario cambiar la política, una negociación conjunta latinoamericana para posponer la deuda, aunque una solución de fondo sería la moratoria. Pero pueden los latinoamericanos posponer la deuda, aunque más no sea con la consigna de los brasileños: primero crecer y después pagar. Aunque pagar siempre puede ser tarde, mal y nunca. Y eso nos lleva a que la inversión neta del año 86 sea negativa. ¿Cómo podía ser de otra manera? El gobierno descarta la inversión pública en los sectores del Estado. Hay dinero para los bancos, pero no para la refinería de Ancá que el país necesita, no para el remodelamiento del puerto, no para los frigoríficos, no para el impulso organizado de la pesca desde el ángulo nacional, no para una solución profunda al problema del azúcar, no para el desarrollo de la industria pequeña y media, no para desenvolver una política que lleve a la ampliación del mercado interno, no para dar tierra, aunque sea la que tienen los bancos endeudados, el Banco República endeudado, etcétera, a esos 27.000 pequeños productores desaparecidos en los últimos años. Y el salario vuelve a caer. Y la jubilación, ya saben ustedes lo que pasa. Y la desocupación ha vuelto a subir en febrero al 10,17%. Y la inflación rompe todos los cálculos y amenaza con cifras imprevisibles si sigue desenvolviéndose la misma situación. Y no hablemos del desastre de la enseñanza, de los hospitales sin camas y sin recursos, de la quiebra del mutualismo, de los 200.000 uruguayos que se han borrado y viven al margen de la salud pública, es decir, del drama uruguayo actual. El país necesita un gran proyecto nacional para enfrentar la crisis y crecer. Y ese gran proyecto es el eje del planteamiento del Frente Amplio, de las organizaciones obreras y populares, y
y el único gran proyecto que se levanta frente al proyecto gubernamental. Los representantes y redactores de los órganos y documentos de la mayoría del Partido Nacional, esa mayoría aliada del gobierno en la impunidad y en el Banco Comercial solo para domar 2 botones de muestra, dicen que los comunistas queremos polarizar el país entre las fuerzas de la izquierda y el gobierno. ¿Es que acaso no es así la polarización? ¿Lo inventamos los comunistas? Hay un proyecto del gobierno al que se suma la mayoría del Partido Nacional, que no tiene otro proyecto diferente, y es el proyecto de la oligarquía. Y hay el proyecto del Frente Amplio, con medidas concretas inmediatas en todos los terrenos instalados y con la perspectiva de cambio que el país necesita. Para ello no estamos cerrados, compañeros. No decimos solo el Frente Amplio, tenemos las manos abiertas, extendidas hacia blancos, colorados, hombres sin partidos, porque el tema es la patria, porque el tema es el pueblo, porque el tema es la consolidación de la democracia, porque el tema es resolver los profundos problemas del país. No somos nosotros que hemos trazado esta divisoria y roto la concertación. Lo rompió la ley de impunidad, lo rompió el pisoteo a la convivencia democrática de la expulsión de Araujo, lo rompe este programa de millones para la oligarquía, de miseria, sufrimiento, paralización para el pueblo. Y el frente, compañeros, ese frente que nació en la hora de la crisis, que mostró su poder, que pasó las pruebas de la dictadura, hoy está en el centro de la República hablando al país entero. Unirnos para resolver los problemas de la patria, unirnos para acabar con las acechanzas fascistas que siguen enconchadas en el interior del aparato del Estado, unirnos para salvar la crisis, darle soluciones al pueblo, desarrollar la economía, desenvolver la justicia social para nuestro pueblo. Y quieren dividirnos, entonces dicen, no, se van a dividir por la reforma constitucional. El Frente ha contestado en su última reunión de mesa ejecutiva: estamos todos por una reforma constitucional y no nos vamos a dejar a dividir, porque el Frente no nació para una ocasión en una maniobra política, nació como una fuerza de paz, de cambio, de redención, de transformación y de futuro. Pero el Frente ha dicho: no vamos a la cola de nadie, no pensamos en combinaciones como cree el señor Ferreira Aldunate para su presidencia. Todos estamos unidos en elaborar un proyecto de reforma y ofrecer a todo el país, de reforma constitucional auténtica, de reforma política, que unido a los planes sociales planteen la realidad de la República. Y esa oferta se hará cuando esté el proyecto, pero también cuando hayamos juntado las firmas y la ley de impunidad sea derrotada en el plebiscito. Camaradas, este acto es un acto de los comunistas. Los comunistas fueron los 8 asesinados, pero como aquí se ve por la presencia, es un acto del país. Debían de estar todos los partidarios de la democracia. Debían estar los religiosos, como estuvo Partelli rozando sobre los 8 féretros en Tierra 1720.
porque ese es el camino. Los comunistas, que hemos afirmado nuestra condición de uruguayos, entroncado a las mejores tradiciones nacionales, de frente amplistas, porque consideramos que el Frente Amplio es el gran instrumento de la unidad, de la redención, de los cambios inmediatos y las soluciones de futuro, pero también la vía más viable para que el pueblo uruguayo llegue al socialismo un día determinado. Pensamos que será obra de todos, que será una obra pluralista como la obra que plantea el Frente, que será un poder de clase obrera, de capas medias, de orientales honestos, y en la cual participen los hombres de todas las tendencias dispuestos a edificar un Uruguay sin explotados ni explotadores. No tiemblen hablando de que nosotros ponemos en peligro la democracia, que hemos dado nuestra vida cuando fue necesario por la democracia, repitiendo aquello tantas veces dicha por el gran poeta Antonio Machado. Los ricos, los poderosos hablan todo el día de la patria y la democracia, y en las horas de la crisis el pueblo la compra con su sangre. Nuestro camino es el de la democracia, porque pensamos que en las condiciones nuestras puede ser el más viable, el más afectivo, el menos doloroso para las soluciones socialistas a que aspiramos. Compañeros y amigos, en esta hora de homenaje a los mártires, nosotros sentimos como una lesión profunda un poema de César Vallejo, el gran poeta comunista, gran poeta de América, peruano, que decía en horas trágicas, titulando Masa: al final de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieron: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Las vio el cadáver, hasta emocionado, incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre y echóse a andar. Es la obra, compañeros, que nos legan los mártires, capaces de revivir como memoria, como lesión, como ejemplo y como bandera de unidad. Solo el pueblo unido entero, la gran masa creadora, trabajadora en todos los aspectos, puede asegurar el destino de la patria y resolver los grandes problemas que tenemos delante. Es la lesión de los compañeros de la 20, de los hombres de otras tendencias muertos que están aquí recordándonos unidad de todo el pueblo hacia la victoria, como lo supo hacer Artigas.